Saluda a toda la banda, Forky. Forky. Así es, camaradas, el día de hoy no estamos solo, el día de hoy nos acompaña un personaje emblemático de la película de Toy Story 4, el cual es derivado a ello toda esta película, así que vamos a presentarles ahora al famosísimo Forky. Saluda a toda la banda, Forky. Forky. Creo que está algo nervioso Forky, ya que todavía no está la película, todavía tiene algo de nervios. Así que Forky, debes de saludar a toda la banda camarada de YouTube. Hola, hola. Así es, camaradas, el día de hoy vamos a dibujar a Forky de la película de Toy Story 4, así que va a estar buenísimo. Creo que no había hecho ningún dibujo de Toy Story, es el primer dibujo que hago de Toy Story y qué mejor que hacer a Forky. Como ven, este tremendo tenedor, no sé ustedes cómo le llamen en su país a este utensilio de cocina, pónganlo ahí abajo en los comentarios. Igual comenten si quieren que les enseñe cómo hacer este Forky. La verdad es que me tardé aproximadamente como 10 minutos para realizar este pequeño muñequito Forky de la película de Toy Story 4. Si quieren que lo haga, que haga un video de cómo hacerlo, está muy fácil, pónganlo igual ahí abajo en los comentarios. Ahora, ¿qué les parece si dibujamos a este Forky? Sí, quiero que me dibujen, sí. Dibujémoslo. El primer paso es hacer una figura en forma de huevo algo alargada. Después haremos el palito del tenedor, que es la parte del cuerpo de Forky. Haremos dos líneas que se van abriendo ligeramente hacia la parte de abajo. Después haremos la masilla que pega la parte del palito del tenedor con los pies, que en este caso son dos palitos de madera conocidos como abatelenguas, y los debemos hacer de esta manera, que deben de quedar un poco redondos en la punta. De esta manera se verá mucho más chulo, y hacemos línea doble muy delgada en la parte de abajo para que nos quede bien. Enseguida haremos el alambre que va a formar su parte de los brazos y las manos. Este alambre no importa si nos queda chueco, lo único que nos debe de importar es que las dos manos nos queden más o menos al mismo tamaño, y únicamente haremos 3 dedos doblados de esta manera. Ahora vamos a hacer la parte superior del tenedor. Para esto vamos a hacer dos líneas, hacemos una casi hasta la parte de arriba, otra un poco más abajo. Esa de abajo la vamos a dividir en 4 partes, y donde hicimos esos puntos nos los dirigimos hacia la parte de arriba formando 4 puntas. Después haremos los ojos, que son bastante simples. Vamos a hacer el primer ojo, que es muy grande, lógicamente hacemos un círculo dentro de él, hacemos el siguiente ojo un poco más pequeño y otro pequeño círculo dentro de él. Para hacer la boca también es bastante fácil, únicamente vamos a hacer una línea como lo estamos viendo. De esta manera nos va a quedar muy chula esa boca. Ahora hacemos la parte de la ceja. Como lo ven, vamos a hacer una línea que baja hacia la parte del ojo más pequeño, la hacemos un poco más gruesa, y de esta manera ya tenemos la ceja. La parte interior del palito del cuerpo de Forky lleva algunas líneas, ya que está un poco mal hecho ese tenedor, así que haremos esas líneas, ya que se ve una parte como si estuviera algo arrugadito, y hacemos esas líneas. Enseguida vamos a borrar todas las líneas que nos sobran, es decir, todas las líneas que tenemos de más, como es la parte de arriba, y también vamos a borrar la mayor parte del dibujo. Debemos de tener mucho cuidado por no borrarlo completamente, ya que si lo borramos completamente no vamos a poder visualizar las líneas que ya teníamos, y de esta manera nosotros vamos a poder colorear perfectamente sin ningún problema.
Aquí les mostraré una vez que ya hemos borrado. Si se dan cuenta, todavía podemos apreciar completamente nuestro dibujo y no tendremos ningún problema en colorearlo, y tampoco nos va a afectar a la hora de que nosotros pongamos nuestros colores, no manchará en absoluto. Empezamos a colorear el interior de los ojos, lógicamente van completamente marcados en negro, y para lo que sería la parte del tenedor yo utilicé tres tipos de grises, que es el 1059, que es el más claro, el 1060 y el 1065 para todas las sombras. Para la parte de la ceja utilicé dos tonos de color rojo, en este caso un tono marrón y otro color rojo un poco más claro. Al parecer este es como un escuincle, es un dulce mexicano, bueno, no sé si sea mexicano, pero es un dulce que se vende muchísimo acá y bueno, le da esa apariencia. No sé ustedes qué opinen, qué rayo sea esa ceja. Para la boca utilicé tres tonos de azules, estos en tonos rey. De esta manera me quedaría la boca exactamente como diera una apariencia de pasta de dientes. Quiero pensar yo que es pasta de dientes. ¿Ustedes qué opinan? Realmente no sé qué rayos pudiera ser esa boca, no sé qué está pensando esta niña que hizo con esa boca, pero bueno, creo que así no le va a oler feíto la boca. Ahora nos vamos a la parte de los brazos. Yo utilicé un tono marrón para hacer toda la parte del alambre de una sola línea y otro tono rojo un poco más claro. Esto para hacerlo de tal manera que se vea como peludito, se ve como si fuera un cepillo que se puede doblar, algo así. Y les mostraré de qué manera lo hice para que me dé esa apariencia. Aquí les mostraré cómo lo hice. Hice varios pelitos, de esta manera se vería el resultado como debe de ser, ya que no es un alambre, no es hilo, bueno, más bien sí es un alambre que le da una forma de escobeta, y de esta manera me dio el resultado que necesitaba. Ahora nos vamos a la parte del cuerpo, que les comentaba que está un poco como mal hecho, algo así, se ve como arrugadito en la parte del interior, como si tuviera rebaba o algo así, así que lo hacemos un poco arrugado y le damos sombras con un poco de grises y azules. Ahora nos vamos a una parte que me tiene intrigado, la verdad es que no sé qué rayos sea eso que está pegando los pies de Forky. No sé si sea plastilina, puede ser chicle o no sé qué rayos sea, también puede ser migajón. ¿Ustedes qué piensan, camaradas? Coméntenlo ahí abajo. ¿Qué creen que sea esto? A mí me tiene intrigado, lógicamente hasta que no veamos esa película sabremos de qué se trata. Para la parte de los pies lleva un arco iris, así que empezamos con morado, azul, luego ponemos un poco de verde, ponemos amarillo, naranja y algo de rojo. Y para lo que son los abatelengua, los palitos de madera que en este caso forman los pies, utilizamos un tono de amarillo muy claro, el más claro que tengamos, un color crema si es necesario, y le ponemos un poco de café formando algunas líneas para que le dé esa apariencia de madera. Y nos vamos con el exterior de todo Forky. La verdad es que déjenme comentarles, camaradas, que realmente no me resultó como lo esperaba. Pensé que se iba a ver mucho más ese azul. Al final decidí ponerle un plumón para que me diera el resultado como si fuera la parte de cielo, ya que en el intro de la película se ve como si estuvieran volando y se ve así en el cielo. Esa es la temática que quería yo hacer, pero se notó muy claro y lógicamente Forky no se veía bastante bien, así que decidí meterle ese otro color azul. Si ustedes piensan hacerle el cielo, el fondo azul, háganlo directamente con un marcador o con un color. Lógicamente también yo puse algunas partes con marcador blanco para que se intensificara un poco más todo el tenedor, pero al último decidí meterle acuarelas a todo el fondo. De esta manera se vería muchísimo mejor el cielo, pero si les soy sincero, no me gustó mucho el resultado, así que camaradas, ustedes pueden hacer directamente con lápices de colores el exterior del cielo o pueden utilizar plumones. De esta manera les quedará muy chulo. Aquí vemos ya la parte de la acuarela, como se darán cuenta ya resalta muchísimo más Forky a comparación de antes de que le pusiéramos el tono azul. De esta manera pues lógicamente resaltará muchísimo más y se verá mucho mejor nuestro dibujo. Yo le di la apariencia de nubes para que se vea un poco mejor.
Y así es como ha quedado nuestro dibujo de Forky. ¿Qué les parece, camaradas? Forky, ¿qué tal? ¿Te ha gustado tu dibujo? Está muy contento. Forky le ha gustado muchísimo. Si a ti también te ha gustado el dibujo, dale manita arriba y comparte. Y si quieres que haga otro dibujo de Toy Story 4, ponlo ahí abajo en los comentarios. Comenta qué otro dibujo de Toy Story 4 te gustaría que hiciera para el próximo dibujo. Y activa la campanita, de esta manera sabrás cuando realice este dibujo. Te avisará cuando ya esté listo este dibujo y de esta manera te darás cuenta. Camaradas, nos vemos hasta la próxima y saludos, camaradas. Hasta la vista. Diles adiós, Forky. 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 Adiós.